Amigos de Brújula Internacional, siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Naciones Unidas sigue siendo el escenario en Nueva York de toda la problemática de carácter internacional. 193 jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros de Relaciones Exteriores, planteando los problemas urgentes del mundo, lo que se llama la política internacional, pero también aprovechando para exponer la política exterior de cada Estado en ese complejo y dinámico mundo internacional con problemas tan graves viviendo entre Rusia y Ucrania, y en el Medio Oriente el caso de Gaza entre Palestina e Israel. Igualmente otros conflictos en África y en Asia. Afortunadamente no ha habido mayor tensión con la actitud de las potencias, sobre todo Rusia, la Unión Europea, Estados Unidos y China. Hay un diálogo posible, un equilibrio de poder. Sin embargo, en Naciones Unidas se están replanteando temas muy importantes como es, desde 1945 no se ha reformulado el sistema internacional y los que tienen más privilegios, que son las 5 potencias triunfantes. Esos privilegios deben ser abolidos. Por eso se hablaba de una democratización, creando un nuevo organismo del Consejo de Seguridad o ampliándolo para que esté presente África, Asia, el Medio Oriente, Europa e incluso América Latina. Se habla de una candidatura de Brasil, de Argentina o de México, que son potencias subregionales, en el Consejo de Seguridad de manera permanente. Esto es importante porque la ONU sigue siendo necesaria. Lo decía el rey de España, que aunque no existieran las Naciones Unidas, habría que crearlas porque es un foro de intercambio, de diálogo y sobre todo de negociación. Por eso oímos con mucha atención que en el caso de Israel y Palestina, el reconocimiento de Palestina está condicionado a la eliminación de la violencia, tanto contra Israel como de grupos terroristas, como fue el octubre contra los colonos judíos. Por eso el líder palestino Mahmoud Abbas afirmó ante las Naciones Unidas que jamás no tendrá ninguna parte en el futuro gobierno de Palestina y condenó el ataque perpetrado por el grupo contra Israel el 7 de octubre del 2023, donde perecieron inocentes, pero tampoco la respuesta de Israel ha sido bien acogida. Por eso la condena que se ha hecho y sobre todo la necesidad de los estados donde Israel y Palestina puedan dialogar. Es lo que el mundo ha dicho. El rey de España también en su intervención fue muy claro de la necesidad de tener una Israel segura, sin ataques de Hamas o de grupos armados de palestinos, pero Palestina con pleno derecho internacional, soberanía, territorio, población y un gobierno independiente reconocido por la comunidad internacional. El líder palestino Mahmoud Abbas intervino virtualmente el jueves ante la Asamblea General de la ONU. El veterano presidente de la Autoridad Palestina, privado de visa e impedido de viajar a Nueva York para la cita anual de líderes mundiales, denunció la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza. Lo que Israel está haciendo no es solo una agresión, sino un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad documentado y supervisado. Quedará registrado en los libros de historia y en la conciencia mundial como uno de los capítulos más horribles de la tragedia humana de los siglos XX y XXI. El dirigente afirmó que el movimiento islamista Hamas no tendría ningún papel en una futura gobernanza palestina y pidió que el grupo entregue las armas. El movimiento Fatah de Abbas es rival de Hamas, que controla la Franja de Gaza, aunque el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu ha buscado equiparar a ambos. Rechazamos las acciones de Hamas del 7 de octubre, que tuvieron como objetivo a civiles israelíes y los tomaron como rehenes. Estas acciones no representan al pueblo palestino ni su justa lucha por la libertad y la independencia. La autoridad palestina tiene un control limitado sobre partes de Cisjordania en virtud del trato alcanzado durante los acuerdos de paz de Oslo de 1993. Netanyahu ha asegurado que no permitirá un Estado palestino y miembros de extrema derecha de su gabinete amenazaron con anexar Cisjordania, un intento por eliminar cualquier perspectiva de una verdadera independencia. En esa época del 93, con los acuerdos de Oslo y también los de Madrid, se vislumbraba la posibilidad de 2 estados independientes y soberanos. Tanto es así que se dieron premio Nobel de la Paz a Yasser Arafat y también al líder israelí. Sin embargo, internacionales, 3 intifadas y rebeliones, y la participación de Hamas ha obligado a la situación que tenemos hoy. De allí que era importante, por eso Francia encabezó a Occidente y el presidente Macron fue muy claro en condenar el terrorismo, pero afirmar la necesidad del Estado palestino. Y Arabia Saudita, que fue el otro convocante de la reunión previa a Naciones Unidas
el lunes, porque el martes comenzó la conferencia, precisamente exigieron el mismo trato y es por donde van el reconocimiento de Palestina y la seguridad de Israel. Y en cuanto a otro tema muy importante en Naciones Unidas, es el tema ambiental, la contaminación creciente, la eliminación de las selvas, la disminución de la biodiversidad, el derretimiento de los polos, todo un drama a nivel internacional. Por eso China, y fue muy agradable el anuncio que hizo, objetivos absolutos para ellos son reducir los gases de efecto invernadero, los que calientan el planeta, un compromiso histórico del mayor contaminador del mundo, mientras Estados Unidos apuesta con el presidente Trump por los combustibles fósiles y Europa necesita nuevas energías ante las dificultades frente al petróleo y los hidrocarburos que tanto contaminan. La idea es una transición energética hacia energías limpias. Sin embargo, se señalaba que China era remisa a aceptar y los Estados Unidos ahora más fuerte con el presidente Trump. Sin embargo, China ha cedido para estar en la misma línea de la transición energética hacia energías limpias y depender menos del petróleo y de los hidrocarburos, particularmente el cierre del carbón. China anunció el miércoles sus primeros objetivos absolutos para reducir los gases que calientan el planeta, un compromiso histórico del mayor contaminador del mundo. El anuncio fue realizado mediante un video por el presidente Xi Jinping en la ONU. China para el año 2035 reducirá las emisiones netas de gases de efecto invernadero a nivel económico en un 7% a 10% desde los niveles máximos, esforzándose por hacerlo mejor. Aunque la cifra absoluta pueda parecer modesta, los observadores señalan que China tiene un historial de prometer poco y cumplir más, impulsada por su auge en tecnología verde. El anuncio se da mientras Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, impulsa los combustibles fósiles tanto en el país como en el extranjero. Además, el martes el mandatario estadounidense calificó el cambio climático como una estafa ante la ONU. Xi agregó que la transición verde y de bajo carbono es la tendencia de nuestro tiempo y enfatizó que mientras algunos países actúan en contra, la comunidad internacional debe mantenerse enfocada en la dirección correcta. China, responsable de casi 30% de las emisiones globales, había prometido previamente alcanzar el pico de su producción de carbono antes de 2030 y lograr la neutralidad de carbono para 2060, sin haber establecido antes objetivos numéricos a corto plazo para la reducción total de emisiones. Para alcanzar su meta, China expandirá la energía eólica y solar 6 veces respecto a los niveles de 2020. También aumentará drásticamente la superficie forestal de bosques y acelerará la producción de autos eléctricos. Al presentar un objetivo con suficiente antelación antes de la COP30, la principal reunión climática del año que se realizará en la ciudad brasileña de Belém, China muestra su compromiso continuo con el proceso internacional después de que Estados Unidos abandonara el Acuerdo de París por segunda vez. Ayer entrevistamos a un especialista en finanzas y economía mundial desde los Estados Unidos y nos decía precisamente cómo la política ha venido tomando el terreno de la economía y se aplican medidas económicas para presionar políticamente. Es lo que ha pasado con las tarifas y aranceles del presidente Trump, donde incluso perdió aliados tan extraordinarios como la India por tarifas demasiado altas del 50%, prefiriendo la India ahora estar con China y agrupándose en todo el Asia dentro de un frente contra Estados Unidos. Incluso Europa, que era aliada permanente de Estados Unidos, busca otros nuevos mercados. Por eso en el análisis de hoy entramos un poco en profundidad sobre el tema de las Naciones Unidas, donde vemos mucho la política y poco la economía, pero la economía sigue siendo fundamental en las relaciones internacionales. Y posteriormente los análisis de siempre con invitados especiales. Observando la Asamblea General de Naciones Unidas, que cada año se reúne en Nueva York y donde están representada la diplomacia mundial, podemos encontrar entre los 193 estados 5 bloques geopolíticos. El primero, Estados Unidos, que es la potencia hegemónica ya establecida. China, la potencia hegemónica emergente. Los aliados de Estados Unidos, principalmente de Europa, Japón, Canadá y Australia. Los países neutrales o no alineados, que son más de 100 países, entre los cuales destaca por América Latina el Brasil y todo lo que se llaman los BRICS. Por ahora parece ser que las potencias hegemónicas parecen dispuestas a colaborar más que la confrontación entre ellas y sus aliados. Hemos visto que los aliados de uno y otro bando parecieran también entrar en un contexto geopolítico y buscar alianzas para evitar la confrontación y la guerra y mantener el actual orden mundial.
Pareciera que después de esta crisis todo pudiera orientarse hacia un nuevo equilibrio más estable, pero no más próspero ni pacífico, en el mundo del 2026 basado en un orden internacional reglado y multilateral. Esa razón radica en la necesidad, especialmente de China, de seguir con el desarrollo económico y de los Estados Unidos centrarse en su desarrollo propio y personal. Más allá de la geopolítica, la geoeconomía está jugando un papel fundamental, término acuñado por Edward Luttwak, que estudia cómo se están usando políticas e instrumentos económicos como el comercio, las finanzas, las políticas industriales, para promover y defender los intereses nacionales con conocimiento y aceptación de que las implicaciones de este enfoque es la subordinación de la política económica y sus instituciones al poder político y a la seguridad nacional, lo que por ahora está aplicando especialmente Estados Unidos, pero cuya reacción también es prudente por parte de Rusia, de la Unión Europea y de China. Por ahora parecen imponerse las decisiones políticas sobre la realidad económica, pero tratando de manejar también la economía en función de los intereses tanto de los grandes estados como especialmente los países del tercer mundo que buscan alianzas permanentes y beneficiosas en la relación comercial, evitando la confrontación política, pero afirmándose un proteccionismo permanente, un nacionalismo en las economías y evitando el multilateralismo y el fortalecimiento de los organismos internacionales, lo que ha hecho la política del presidente Trump con la Organización Mundial de Comercio, con la UNESCO y otras organizaciones internacionales, incluyendo las de carácter ecológico y ambiental. Y ese poder hegemónico se expresa en la geoeconomía a través de amenazas económicas conjuntas, coerción financiera y el control de puntos críticos en la cadena de suministros globales. Los datos del comercio mundial nos indican cómo China domina la industria manufacturera global, las cadenas de suministro de insumos críticos, tierras raras, y tiene un elevado control de todos los aspectos de la producción, mientras que Estados Unidos domina los servicios financieros globales, frecuentemente excediendo cuotas del control del 80 o 90% de segmentos enteros del sistema en muchos países, y el dólar sigue siendo de lejos la moneda de reserva mundial, permitiendo a Estados Unidos aprovechar su privilegio exorbitante. El dólar es su moneda, pero sobre todo es también el problema de todas las demás economías. El poder económico y geoeconómico se afirma con la pérdida de bienestar que un país puede infligir a otro cortando el acceso a los insumos y mercados. Esa pérdida tiene 4 componentes. La pérdida directa originada por no tener acceso a los insumos o a los mercados, cuya cuantía depende de la facilidad o dificultad de sustituir la potencia hegemónica que ha ejercido la amenaza, la elasticidad de sustitución y la intensidad de la dependencia bilateral. Esa pérdida a su vez se puede simplificar por la longitud y condiciones de las cadenas globales de suministro. En lo político y en lo económico hay un equilibrio, y lo vemos en la Asamblea General, donde los jugadores más importantes, China y Estados Unidos, reconocen que la confrontación mutua genera pérdidas significativas sin ganadores claros, que la cooperación emerge no por buena voluntad, sino por el cálculo racional de los costos de la confrontación, que supera cualquier ganancia potencial a corto plazo, y la necesidad de trabajar por la paz, la coordinación y con el esfuerzo de los países desarrollados, los países en desarrollo y las potencias emergentes.